Listo. Listo, gracias. Vale, Bueno, Miguel. buenas noches, ¿cómo están? Sí, bien, bien. Muchachos, los que vayan entrando van poniendo el nombre en el chat, ¿sí? En el chat de Zoom, para que pues pueda llevar un control de la lista, ¿listo? Ahí entró Margesí, veo a Víctor, a Joverney, a Edward, Diego Jaimes, a Carlos Elán, Sebastián Canesio y Germán, ¿sí? En este momento, pues hay 9 de los que han venido. Hay ya 10. Entonces van poniendo ahí sus nombres para yo llevar un control listo. Bueno, muchachos, como les había comentado la semana pasada o el sábado, para los que sustentaron el sábado o el lunes, eh, el día de hoy vamos a iniciar lo que es transformadores, ¿sí? Y pues en sí un transformador es una máquina estática, ¿sí? Que pues lleva muchos años, desde su invención, lleva muchos años, y pues cada vez se desarrollan pues más prototipos, porque eso tiene varios prototipos, ¿sí? En su construcción, ¿sí? Pero pues su construcción siempre va pues ligada a una forma, ¿sí? A una forma o a un concepto, ¿sí? Entonces, digamos, en esta presentación, les voy a explicar algunos conceptos del transformador, ¿sí? Sus generalidades y lo que conlleva a hacer un transformador. ¿Por qué le dicen transformador? ¿Por qué la palabra transformador? Porque en realidad transforma o tiene dos tensiones diferentes, lo que hace es reducir o aumentar la tensión, ¿sí? Para diferentes casos, ¿sí? Y eh, cuando hablo de diferentes casos, se puede decir de que el transformador, viendo esta imagen, si ven esta parte de acá son los aisladores, ¿sí? Lo que hace es aislar las partes vivas, ¿sí? La parte viva, y cuando hablo de parte viva eh, es muy sencillo. Este de acá puede ser la entrada o puede ser la salida, y acá puede ser una entrada o puede ser una salida. ¿Por qué digo puede ser una entrada o puede ser una salida? Porque hay un intercambio de, digamos, de potencia, de flujo de potencia. Y cuando digo de flujo de potencia es que si nosotros conectamos un sistema fotovoltaico acá, pues el transformador me puede inyectar energía, ¿sí? ¿Sí? O si tengo una carga muy, muy grande, el transformador puede recibir energía y transmitirla y bajarla, bajar la tensión de esa energía, ¿sí? O sea, hace Entonces, dos funciones. sí, cumple dos funciones, ¿sí? Puede ser elevador de tensión, y cuando digo elevador de tensión, este puede ser el lado primario de un transformador, ¿sí? El lado primario de un transformador, y este lado de acá puede ser el lado secundario, ¿sí? Lo voy a escribir acá al ladito mejor, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener en un transformador un lado primario, ¿sí? Y en estos bornes de acá pueden tener un lado secundario, ¿sí? Y lo que va a hacer el transformador es elevar la tensión o reducir la tensión, ¿sí? Entonces, digamos, entre este borne y este borne que ustedes ven acá, ¿sí? Entre, digamos, este hornecito de acá, ¿sí? Y este hornecito de acá, ustedes pueden tener una tensión
una tensión de, pongámosle 13.200 voltios, ¿sí? Entonces pueden tener una tensión de 13.200 voltios, ¿sí? Y también puede haber una tensión de 13.200 voltios en este lado, ¿sí? ¿Sí la ven? Entonces entre H1 y H2 pueden tener 13.200 y entre H2 y H3 pueden tener 13.200, ¿sí? Entonces, pues actualmente un transformador sirve pues para usted reducir una tensión y bajar los niveles de tensión, ¿sí? ¿Qué nivel de tensión es baja tensión, muchachos? Baja tensión. Por debajo de 1000. Por debajo de 1000, ¿sí? Por debajo de 1000 voltios. Entonces, gracias, Víctor. Toda tensión menor, ¿sí? Menor. ¿Dónde está acá el símbolo de menor? Aquí no lo veo. Está al lado de la Z, si no estoy mal. Sí. Sino que este está desconfigurado. Listo, acá está. Pero necesito con control. Tengo uno aquí. Necesito el otro. No sale el otro. Bueno, ponémosle menor. Que este está desconfigurado este teclado. ¿Sí? Toda tensión menor. Toda tensión menor. Recuerden que V es tensión. Lo voy a dejar en. ¿Sí? Toda tensión menor a 1000 voltios. ¿Sí? Si quiere, póngamela, que me la pongan ahí. ¿Quién quiere poner ahí el menor? ¿Sí? El menor a 1000 voltios. Quiere decir que toda tensión menor a 1000 voltios es baja tensión. ¿Sí? Entonces nosotros vemos en algunos textos BT, ¿sí? Que eso significa baja tensión. ¿Sí? Y por encima de 1000 voltios es media tensión. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen claro, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Yo sí. Listo. Señor, sí, señor. Listo. Entonces, toda tensión menor a 1000 voltios es baja tensión, ¿sí? Entonces, aquí en estos bornes podemos tener tensiones a 440, podemos tener tensiones 120, 208, ¿sí? Y resulta que, pues, nosotros siempre lo hemos identificado en el laboratorio con estas letricas, R, S, T, y ¿cuál va más? ¿Neutro? Neutro, N, ¿sí? N. N, ¿sí? El neutro, ¿sí? El transformador también tiene una tierra, ¿sí? Aquí no se ve, pero él por lo general tiene un tornillito, ¿sí? Donde está conectado el neutro con la tierra. Normalmente está como al costadito izquierdo, ¿no? Sí, hay una conexión, pero aquí esa conexión se ve, ¿sí? Esa conexión se ve, el neutro pegado a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Como un Porque va puente, al un puente. sí, va a un puente, Ya. ¿sí? Y ese borne que hay ahí iría a la tierra real. Sí, pero nosotros tenemos, esto es un transformador trifásico. Aquí lo que vemos es un transformador trifásico, ¿sí? Listo, entonces yo puedo tener un primario o un secundario, ¿sí? Entonces el transformador puede ser elevador, ¿sí? Digamos, si yo genero en baja tensión con un sistema fotovoltaico e inyecto a la red, estoy usando un transformador elevador, ¿sí?
Y el transformador puede ser reductor, ¿sí? ¿En qué caso es reductor el transformador? Alguien que me diga. La distribución de electrohuilo de los servicios cuando pasa de Exacto. 13.2 a 110 a RST. Sí, exacto. Entonces, cuando yo tengo acá una carga, ¿sí? Si yo acá tengo conectado, sí, aquí me conecto una carga. Digamos que esta cajita es una carga, ¿sí? Entonces, esta carga va a generar que ¿qué? ¿Un flujo de qué? Potencia. ¿De qué? ¿Qué es esto? Va a haber un flujo de corriente. Y si hay un flujo de corriente a una tensión, ¿sí? Ese flujo de corriente en esa tensión, pues es una carga, ¿sí? Puede ser un aire acondicionado, puede ser cualquier elemento, Cualquier electrodoméstico. cualquier electrodoméstico, ¿sí? Entonces acá va a haber un flujo de lo que es corriente, ¿sí? La corriente, aquí quería dibujarla ahí, pero yo no tengo buen pulso, ¿sí? Entonces aquí esto es un circuito, ¿sí? ¿Quién me da la fuente? ¿Quién es la fuente? El proveedor. El transformador. El transformador, ¿sí? Los bornes del transformador ya tienen partes vivas y aquí está conectado a 13.200, ¿sí? Cuando yo veo el transformador ahí solito, el transformador está en vacío, ¿sí? O sea, no hay nada, no hay tensión, ¿sí? De carga. No hay carga, ¿sí? Si aquí está solito, pero tengo conectado acá, aquí puede haber energía, ¿sí? En el momento ahí puede haber energía, ¿sí? Y la tensión puede estar en vacío, no hay carga, ¿sí? Pero ahora que le empieza a poner varias casas, ¿sí? 60 casas, 30 casas, 200 apartamentos a este transformador, él me va a consumir, ¿qué más qué? ¿Más qué? Más corriente. Más corriente, y eso va a ser más energía, ¿sí? Entonces, voy a seguir. Entonces, los transformadores pero voy a borrar esto. La idea de esta presentación es que ustedes entiendan las diferentes generalidades del transformador, verificando las características de construcción, aislantes y refrigeración, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver diferentes características que tiene el transformador y diferentes formas de, digamos, de observar ese transformador, ¿sí? Entonces, los transformadores, o en sí el transformador, tiene un numerito. ¿Ese numerito qué dice? Los kVA que tiene o la capacidad en kVA del trafo. La capacidad de cavidad del transformador, ¿sí? Y como estamos trabajando ya en corriente alterna, ¿sí? Digamos en corriente continua, cuando hallábamos nuestros sistemas fotovoltaicos, pues era fácil y era V por I, eso me da en vatios, ¿sí? Pero esto ya aquí está ¿en qué? ¿En qué? En kVA, Kilovoltiamperios. kilovoltiamperios, ¿sí? Y a una frecuencia. Resulta que acá en Colombia la frecuencia es 60 Hz, no 50, ¿sí? En la parte europea y partes aquí de Latinoamérica, ¿sí? Trabajan a 50 Hz, ¿sí? Eso es o según el generador que tengan, ¿sí? En las plantas, digamos en las hidroeléctricas, ¿sí? Pero pues nuestros transformadores se identifican primero con un nivel de tensión y segundo, si ustedes ven acá, aquí nos dice el nivel de tensión en media tensión y el nivel de tensión en baja tensión, ¿sí? Baja tensión. Baja tensión. Entonces, aquí donde dice PN, ¿sí? Es punto neutro, ¿sí?
Y si ustedes ven acá, aquí hay como una especie de ¿qué? Una lengüeta en cobre, ¿no? Esa es la Una tierra. lengüeta en cobre, esa es la tierra. Y esa tierra, pues, Para por lo, aterrizar el transformador. por lo general se conecta o se puentea con el neutro del transformador, ¿sí? En algunos casos. Ese transformador es bifásico. Ese es bifásico, ¿sí? Porque me puede entregar 240 entre X y U, ¿sí? Y me puede entregar 120 entre X y PN, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos a ver, por un ladito, vamos a ver lo que tiene aquí entre este punto y este punto, ¿sí? Entre X y aquí, y el punto neutro, voy a tener 120 voltios, ¿sí? Perdón la pregunta si yo lo digo. Ese Tranquilo. 10 son los KVA, Esos 10 son los KVA, ¿sí? Que no... pero entonces porque aquí al ladito pone 100 KVA. porque este es un ejemplo como son en el diagrama unifilar. En el diagrama unifilar, aquí son 100 kVA, ¿sí? Este es un diagrama unifilar, pero también lo podemos ver acá, ¿sí? Este también es un diagrama esquemático de lo que trae un transformador. Y este de acá también es un diagrama esquemático, sino que este es de la norma UNE, ¿sí? Este es unifilar. Y a veces la norma internacional nos los muestra así, ¿sí? La norma UNE es la norma española, ¿sí? O la Unión Europea, ¿sí? Que también sacó su norma porque los gringos o Nancy, ¿sí? También sacaron su norma, ¿sí? Pero este IS es la internacional, ¿sí? Entonces, se puede trabajar así o se puede trabajar así, pero el diagrama unifilar, pues, es uno solo, ¿sí? Es uno solo. Entre el punto X y U, ¿sí? Entre este punto X y U, se puede encontrar lo que es tensiones, entre X y U, tensiones a 240, ¿sí? Que sería la suma de lo ¿Dos que fases? es ¿Las dos fases? las dos fases, ¿sí? Ahí sí se suman las dos fases. En el bifásico sí se suman las dos fases. En cambio, en el trifásico, pues por ahí hay un raíz de 3 inmerso, ¿sí? Pero aquí podemos encontrar los 240 voltios, ¿sí? Entre X y U. También entre el punto neutro y U van a encontrar otros 120, ¿sí? Otros 120 voltios, ¿sí? Entonces, la importancia de que ustedes conozcan el transformador monofásico es muy, muy alta. ¿Por qué? Porque es que ustedes van a instalar transformadores monofásicos, ¿sí? Que voy a instalar también transformadores trifásicos, claro que sí, ¿sí? La diferencia que hay entre un transformador muy grande, este sí ya es un transformador que vemos, que observamos acá, en esta esquina. Eso, Bueno, están eso las más o menos, subestaciones, ¿no? Ese es el exacto, que, eso es lo que está en las ese subestaciones. es el que está en, Cerca del Sena hay transformadores de eso. exacto, ese es el que está en las subestaciones y pues lo que hacen es subir mucho la tensión, ¿sí? Manejar mucha potencia, ¿sí? Y cuando hablo mucha potencia, pues es potencia dada en voltiamperios, ¿sí? Como de Potencia, 34.5 Profe, algo pero así. más que todo esos transformadores se utilizan para la distribución, ¿verdad? sí, pues también en subestaciones grandes, en petroleras también se utilizan transformadores grandecitos, ¿sí? Lo he Porque visto manejan de la mucha energía, subestación de Altamira de 220, ¿no, ingeniero? ¿sí? Y aquí Exacto. en el bote también es de 220. Ya Eso, eso ya es super alta tensión, creo. sí, eso ya eso es alta tensión, ¿sí? En una distribuidora de gas que Eso es queda para la transmisión salida de Tello, en Surgas, profe, la que queda salida de Tello, yo estoy en un transformador de 500, tipo seco. de 500 kVA, sí. Sí. Entonces,
Entonces, pues aquí vamos a ver algunos tipos de transformadores. Digamos, estos ya son pues transformadores convencionales, eh, digamos, encapsulados en aceite, ¿sí? Él tiene un refrigerante en aceite. Y pues la idea de esta presentación, muchachos, es que ustedes conozcan. Voy a pasar, voy a borrar. Ustedes Esos conozcan, transformadores, ¿cada cuánto les tienen que hacer mantenimiento? bueno, un transformador tiene una durabilidad de unos 15 años, ¿sí? Dependiendo también de la zona. Digamos, en zonas como la costa, ¿sí? Eso en 5 años, digamos, ya se lo ha carcomido la sal, ¿sí? Y empiezan a botar aceite. Digamos que cuando yo trabajaba allá en Electricaribe, trabajé 6 meses allá. Eso a cada rato eh, goteaban aceite, caían las gotas de los aceites y corren y cambian transformador. Y a veces pues no había en el stand transformadores. Entonces eso era bastante, digamos, doloroso ver cómo se perdían los transformadores allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos digamos la carcasa del transformador son metálicos, ¿sí? Y aunque tengan una pintura anticorrosiva, porque él tiene una pintura que es anticorrosiva, que es dieléctrica, ¿sí? La sal pues es muy brava y ya un transformador, digamos allá, en esas condiciones dura 6, máximo 8 años, ¿sí? Digamos acá en nuestra zona un transformador puede durar unos 15, 20 años, ¿sí? Sin hacerle mantenimiento, o sin hacer daños. Si tiene, digamos, estoy hablando de transformadores convencionales, que no trabajan mucha energía, pero digamos en petrolera eso, los mantenimientos, eso a cada rato, ¿sí? Eso por cualquier cosa, digamos, daños en el aislamiento, eh, problemas en el aceite, ¿sí? Desgaste de aceite, empieza, digamos, a generar ciertos inconformismos, digamos, en la operación. Entonces toca estarle haciendo, digamos, mantenimientos periódicos, ¿sí? Más que todo en las subestaciones grandes y petroleras, ¿sí? Entonces, los transformadores, digamos, las partes básicas de un transformador es el núcleo, ¿sí? El núcleo, el devanado, el sistema de refrigeración, y los aisladores pasantes de salida. En esto de créditos no va, ¿sí? Bueno, entonces, un transformador, Ingeniero, pero los créditos que vendrían siendo más o menos. no, eso en sí, lo que son créditos, ahora les explico qué son, es de donde sale, digamos, todas esas imágenes y todo eso, ¿sí? Es eso. ¿Listo? Ingeniero, no, sí, ya vi que está grabando. Sí, yo estoy grabando. ¿Sí? Digamos, un transformador, yo no sé si los ha visto en el laboratorio, en nuestro laboratorio en el 207 tenemos de estos tipos de transformadores, ¿sí? Y sencillamente, pues, un transformador de esto es lo que nosotros vemos en un transformador real, ¿sí? Sino que, digamos, tiene un ancho, un alto, eh, una distancia entre agujeros, pues, más grandes y un dimensionamiento más grande, porque tiene más potencia, ¿sí? Maneja lo que es más potencia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es el núcleo del transformador. El núcleo del transformador en sí son diferentes ¿Es por formas. donde va es por donde va el devanado? Es por donde va a ir el devanado, pero en realidad es por donde va a ir el flujo magnético, ¿sí? Entonces lo que son varias hojas de zinc, ¿sí? Presionadas, son placas metálicas algo delgadas, ¿sí? Algo delgadas, pero también tienen aislante entre ellas. Hay un aislante que van entre ellas, ¿sí? Y van, Con aceite. y van, digamos, interponiéndose, intercalándose para formar una estructura así, ¿sí? Esto es un núcleo. Esto es un núcleo. ¿Y por ahí qué va a pasar? Por ahí va a pasar el campo magnético, el flujo.
el flujo de energía, ¿sí? Entonces por acá va a ir lo que es el flujo de energía. Listo, por acá va a ir lo que es el flujo de energía. Entonces, a veces vemos un signo así. Bueno, me quedó feo. Hay un signo que es el signo de flujo. Y no es un flujo de agua, sino un flujo de campo magnético, ¿sí? Es un flujo de campo magnético. Entonces, lo que se hace en sí, ese flujo, cuando hay una corriente, es un signo algo así, ¿sí? Entonces, cuando hay una corriente por un devanado, y cuando hablo un devanado, es una espira, que es la que estoy dibujando acá, Es el enrollamiento un enrollamiento cobre. de cobre, exacto. Y el enrollamiento del cobre, pues va a tener dos conductores acá, y aquí van a ver, o va a haber otro conductor enrollado acá, ¿sí? Entonces, al ver esto, pues encontramos que tenemos un enrollamiento acá y otro enrollamiento acá, muy parecido a este dibujo que tenemos acá, ¿sí? Solo que acá no hay un centro que difiere a los dos, ¿sí? Pero aquí solo vemos un solo devanado, ¿sí? O una sola columna. Pues una sola columna, en realidad hay varias columnas, ¿sí? Pero aquí hay una sola columna que está ocupada. ¿Ocupada de qué? Del devanado, ¿sí? De lo que va acá adentro. El devanado es el cobre ahí enrollado, ¿sí? Entonces, estos núcleos son hechos de la siguiente forma. Pero voy a abrir otra presentación. Se me pasó acá. Bundle escape. ¿Sí? Y voy a abrir otra presentación. Entonces, en 10 minutos se nos cae esto. Entonces, en el transformador, listo, en el transformador podemos encontrar, pero voy a pasar acá esta diapositiva. Listo, entonces, esto de acá son el acero silicio cortado en flejes, ¿sí? Son unos flejes, ¿sí? Este es el rollo del acero de silicio. Y lo que hacen es aplastarlo, ¿sí? Para generar un núcleo donde se va a enrollar digamos, el elemento conductor, ¿sí? Y esta pila de láminas cortadas también son de silicio, ¿sí? Entonces, así es que arman el núcleo del transformador. Entonces, apilan varias placas de silicio, ¿sí? Y se puede, digamos, mirar, digamos, a Canecio le fue la energía, a varios se le fue la energía, ¿no? Podemos encontrar aquí, digamos, la pila, digamos, de ese material de silicio, ¿sí? Esta información, pues, ya está subida en territorio, ¿sí? Y aquí se empieza, digamos, a formar el proceso del embobinado, ¿sí? Entonces acá podemos encontrar, ¿cómo?
¿Aló? ¿No se escucha? No, sí, Sí, yo profesor, escucho estamos bien. escuchando bien. Sí. Lo escucho bien, ingeniero. Estamos Listo. escuchando. Listo. Entonces acá podemos encontrar el proceso, digamos, de embobinado. Cuando decimos embobinado es darle giros y esos giros pues son calculados por el área transversal, digamos, de estas bobinas. Al terminar, digamos, una bobina de estas, se pasa, digamos, al ensamble, digamos, de lo que es el meter acá esa bobina en ese núcleo, ¿sí? Y después, Ingeniero, una preguntita. sí, ¿La señor. cantidad de embobinados que tiene el transformador depende de qué? ¿De la cantidad de, digamos, de voltaje o de tensión que maneje? Sí, exacto. O, Es la cantidad de tensión que maneje y el flujo magnético que usted va a manejar, ¿sí? Si ustedes observan acá, aquí hay un poco de hilos, ¿sí? Si yo combino dos de estos hilos, puedo generar ya lo que es una bobina, ¿sí? Dos o tres, digamos acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Eso quiere decir de que acá puede haber una bobina en baja tensión y una bobina en media tensión, ¿sí? Entonces ahí está, en una sola pata de estas, está metido la baja tensión y la media tensión, digamos, arriba, ¿sí? Y una pregunta, qué pena, con respecto a la vida útil de los transformadores, si ya un transformador cumple con vida útil, ¿qué se hace con ese transformador? ¿Se reutiliza Se o se puede reciclar, ¿sí? Se puede reciclar, usted puede sacar el cobre ingeniero, y, se le corta, no sé, o sea, usted está hablando, se queda callado y después sigue ¿sí? hablando. Listo, listo. Pero yo Eh, sí lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. ¿sí? Jimeno, es internet, yo creo. Porque es yo el escucho internet bien. de Jimeno? Yo también lo escucho bien. Sí, ¿Sí? claro. Aquí Bueno, también está escuchando perfectamente. listo. Entonces, bueno, toca mirar a ver qué es lo que está Acá igual. pasando ahí. Listo. Entonces, si encontramos acá podemos encontrar dos bobinas, una dentro de la otra, ¿sí? A esto le podemos llamar a todo el ensamble esto es una pata, uno solo, ¿sí? Si meto la bobina ya el juego una pata con un enrollamiento, ¿sí? Entonces, esto ya es el núcleo enrollado y este ya es el núcleo apilado, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar que en una bobina de estas puede ir el devanado primario y el devanado secundario del transformador, ¿sí? Secundario del transformador. ¿Qué depende de que sea primario o secundario? El primario, digamos, es, digamos, el primer enrollamiento, ¿sí? Y el secundario ya es el segundo enrollamiento visto ahí. Ingeniero, de esos devanados primario y secundario, depende que el transformador sea de amplificación o Eso de depende, reducción. eso depende. Los transformadores siempre va a tener un lado mayor, ¿sí? Y un lado menor, ¿sí? ¿Qué depende de eso de que sea amplificación o reducción? Para lo que yo lo trate. Digamos, si yo tengo un sistema fotovoltaico en mi empresa y mi sistema fotovoltaico no me soporta toda la carga, ¿sí? Entonces ahí el transformador está reduciendo o está elevando. Elevando. Listo, digamos, mi sistema fotovoltaico no me soporta toda la carga. O sea, ¿qué quiere decir eso? No estoy nada más No alcanza a generar tanto. a generar toda la carga. Y entonces mi carga, ¿con qué otro se alimenta? Un sistema interconectado, ¿sí? Con Entonces el transformador, sí. Pero, Inge, pero una pregunta respecto similar a la que hizo Jimeno. O sea, yo Ujú, un transformador, o sea, común y corriente que compré yo en una tienda ujú. de estas energéticas, un transformador, yo le puedo dar el uso que usted está diciendo de aumentar o disminuir. O sea, no hay un transformador específico para disminuir y uno específico para aumentar. Listo. Aquí estoy dibujando algo.
Esto es un diagrama unifilar. Esa misma pregunta iba a hacerle yo. Si el transformador tiene diseñado específicamente para aumentar, disminuir, o es dependiendo de la conexión que uno le haga. Listo. El transformador ya está diseñado para aumentar o disminuir. Listo, esa es la pregunta. Digamos acá tengo un sistema. Y aquí con este de acá, yo genero, ¿sí? Digamos acá tengo unas cargas. Esta es mi S1. Este va a ser mi S2. Este va a ser mi S3. Digamos que mi generador, digamos S1 tiene 10 kVA, ¿sí? Aquí tengo 10 kVA. ¿Sí? Y acá tengo 10 kVA. Y mi generador que tengo acá, mi sistema fotovoltaico, solo entrega 20 kVA. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un lado primario y tengo un lado secundario. ¿Cuánto me está entregando mi transformador para que se me alimente esto? 10 kVA, lo que le 10 hace restante 10 a la kVA. generación. Sí, entonces, exacto. Entonces, voy a tener... Bueno, Profe, pero ¿el sistema de generación va inyectado de una vez a ese barraje o va inyectado de una vez al transformador, o sea, a la conexión antes del barraje? el sistema fotovoltaico está Sí, inyectando el sí, señor. barraje, está inyectando el barraje, pero no se me está yendo energía para allá. ¿Sí? Ah, vale, vale. Sí, la energía que me hace falta la voy a tomar ¿del qué? Del transformador. De la red, ¿cierto? Del transformador. Entonces acá se me va a inyectar 10 kVA. Ahora mi pregunta, ¿este transformador es reductor o es elevador? Que se va a acabar el Elevador. tiempo. Sí, que se va a ¿Seguro? acabar el tiempo. Listo, se va a Sí, acabar el tiempo. no es elevador. No, es reductor. Ah, porque la red viene de más, ¿o cómo es? Sí, acá viene 13.200 Ah, entonces sí, perdón, qué pena, es ese voltios productor. y se me va a reducir. Entonces ahí va a jugar la tarea de reducir.